Muchas, ay, querido, muchas gracias a todas, a todos y a todos los que se encuentren hoy en la tarde. Pues un poco también, pues un confundo, ya están gozando de sus vacaciones, pero pues lo comentaba ahorita con la maestra Carmen. De repente sí es importante que tengan una visión panorámica de los talleres y de lo que sucede en estos. Me presento el día de hoy, soy la maestra Miriam Urbano, maestra de dibujo para primer y segundo año de artes visuales. Y pues me gustaría presentar a la Pues, maestra Miriam, maestra buenas Carmen. tardes Buenas tardes, a maestra. todos, a todas y a todos. Es un placer estar aquí hablando un poco sobre el área de dibujo, que si bien es cierto, a mí no me toca ser su maestra en siguientes semestres, pero soy maestra del introductorio y pues bueno, vamos a dar un acercamiento muy general sobre qué pueden encontrar en el medio del dibujo. Gracias, Muy maestra Miriam. bien, si nos ayudas, Dani, con la primera diapositiva. Bueno, pues algo sucedió o no sé qué pasó. Ahí estamos. Muy bien, pues de manera general, la maestra Carmen y yo trabajamos para hacerles esta presentación, donde pues elegimos una serie de autores muy diversos en momentos históricos y en aportaciones al dibujo de diferente ámbito, de diferente manera de pensar. Y pues resulta interesante cómo entender la disciplina del dibujo, que no hay una definición explícita o concreta, ¿no? No existe una definición inclusiva que dé por terminada la discusión de lo que se refiere a la disciplina, sino todo lo contrario. Yo creo que mientras más entendemos la disciplina, su lenguaje y lo que implica, pues vamos nosotros abordando diferentes definiciones dependiendo de cómo vamos profundizando en esta, pues sí, en esta área, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, maestra? Sí, hay una cuestión relacionada a las artes visuales y su concepción del dibujo que tiene que ver con que muchas veces se ha entendido como que está aunada a otras disciplinas, ¿no? Siempre hay varias profesores y profesoras, o incluso cuando estamos como iniciando en las artes visuales, que nos hablan de que si no sabes dibujar, va a ser muy difícil que como que lleves a término ideas en otros medios. Creo que hay que ser como más flexibles respecto a esta idea. El dibujo se ha ido separando desde hace ya varios años de ser un medio que anteceda a otros medios, ¿no? O una disciplina que no se explore por sí misma y cada vez está encontrando como más fuerza, cada vez hay más convocatorias que están dirigidas intrínsecamente hacia el área del dibujo y pues podemos encontrar como muchas manifestaciones en donde el dibujo mismo se sostiene, ¿no? Entonces, es bien interesante como pensar en cuando uno va a dirigirse hacia una orientación, que el dibujo puede ser una orientación por sí mismo, ¿no? Y pues bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con que todo el tiempo dibujamos, o sea, si nosotros pensamos como en los usos del dibujo, casi, o sea, desde las palabras que escribimos, o sea, estas formas que hacemos con nuestra propia tipografía, con nuestra, bueno, no tipografía, pero nuestra letra, son como gestos del dibujo, ¿no? ¿no? No necesariamente es como ya la disciplina entendida así tal cual, pero sí hay una aproximación a generar un rasgo, ¿no? Las firmas, por ejemplo, que son todos estos
esta serie de puntos y líneas que nosotros utilizamos para identificarnos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya entro en la diapositiva. Ok, entonces, bueno, John Berger menciona que para el artista dibujar es descubrir. Entonces, una de las aproximaciones de la definición de dibujo, como bien dice la maestra Miriam, que no hay una definición así inamovible y que todos podamos entender porque es uno de los procesos, como muchos procesos, en donde la identificación con las maneras pues se va como especializando o se va como pareciendo más a uno, ¿no? Entonces, hay una cuestión que el dibujo es una especie como de ejercicio de traducción, ¿no? Entonces, en esta traducción estamos descubriendo. Traducimos lo que observamos, ya sea un referente tridimensional, un referente fotográfico o un referente de la imaginación. Cuando estamos traduciendo o estamos dibujando, sucede que tenemos que observarlo muy bien, o sea, tenemos que como, para tratar como de plasmarlo en esta dimensión, es descubrirlo por todas sus caras, descubrirlo por todas sus características, y esto hace que observemos, o sea, entre más dibujamos, por ejemplo, personas que pueden dibujar muy bien de memoria, a mí me cuesta mucho trabajo, pero hay personas que lo logran bastante bien, tienen que descubrir dentro de sus referentes de su memoria cómo es que esta forma o estas características van adquiriendo sustancia. La transferencia de todo lo que percibimos y tratamos de constatar en nuestros dibujos se va a hacer más clara o más difusa de acuerdo a ese nivel de observación, ¿no? David Hockney dice, dibujar toma tiempo, la línea contiene el tiempo. En esta frase, Hockney se refiere a que nuestros procesos en el dibujo no tienen que ser inmediatos. Es decir, muchas veces pensamos que entre más rápido logramos hacer algo, más habilidosos podemos llegar a ser. Aquí no se trata como de jugar una carrera con alguien más, o sea, esta cosa que es bien importante y que también creo que es muy bueno reconocer dentro de nuestros procesos creativos, es que la carrera tiene que ver con ustedes mismos, o sea, es decir, estas metas o estos procesos son unos procesos individuales que ustedes tienen que vivir ese proceso en los tiempos que les sean orgánicos para ustedes mismos. Entonces es importante tener paciencia, ¿no? Tener paciencia para observar, para poder reconocer todo lo que consideramos importante de nuestro dibujo y no olvidar respirar mientras dibujamos, ¿no? Es una cosa que creo que sucede muchísimo cuando empezamos a dibujar. Tenemos estas ganas como de que todo salga de alguna manera como en específico, y entonces dejamos de respirar, ¿no? Y sobre todo tratar de disfrutar el acto de dibujar, ¿no? O sea, dibujar es una habilidad y como muchas otras habilidades, entre más las repetimos, entre más las utilizamos, pues más sencilla se va a volver esta actividad, ¿no? Eh, y pues sería sobre estas dos frases, no sé si gustas continuar, Miriam. Sí, exactamente. Bueno, en esta otra definición que la menciona Juan, Juan Bordés en uno de sus libros. Juan Bordés es uno de los teóricos más importantes españoles que se ha enfocado en un grupo de teóricos dibujantes, eh, donde dice que cómo se constituye, bueno, el dibujo se constituye por cualquier mancha, línea, color, gesto, movimiento, utensilio, proceso o estrategia inicial e inmediata para conseguir dotar de una corporeidad a la esencia de la idea alojada en el interior del artista. Entonces, de repente suceden estas cosas, ¿no? Sobre todo en este segundo año, ustedes empiezan a sospechar muchas cosas, pero al mismo tiempo empiezan a darse cuenta de que se acercan a otra disciplina y como que les da miedo, ¿no? ¿Qué pasa si hago el dibujo con este color o con esta herramienta, pero esta herramienta es de grabado o de escultura? Y tenemos hasta cierto punto, pues, esa como necesidad de querer seguir separando las disciplinas, ¿no?
Y algo que finalmente deberían de ver en las clases de historia del arte y teoría es en esto que pasa en la posmodernidad, donde ya las definiciones empiezan a diluir y ya no preocuparnos por eso, ¿no? Seguir adelante, crear nuestras propias definiciones, ¿por qué no? Pero sí teniendo muy claramente qué es lo que estamos haciendo y sobre todo esa cara de frente a la historia de decir con quién o quién ya lo hizo, ¿no? A lo mejor tenemos una idea fantástica, pero cuando empezamos a escarbar un poquito en la historia, descubrimos que se hizo en el 6000 antes de Cristo, que lo hicieron los egipcios, que lo hicieron en el Renacimiento y que nosotros estamos retomando esa idea. Pero, pues precisamente, que traten de desapegarse de primero las herramientas, de que se sientan con esa capacidad de definir por ustedes mismos, como bien decía la maestra Carmen, eh, el dibujo como tal o esta disciplina y que aunque a veces le coqueten a otra, ya sea con la herramienta, ya sea con lo creado en sí, pues que tengan claro hacia dónde quieren ir, ¿no? Yo sé que ahorita es complejo, yo sé también que de repente, pues, o nos da tiempo para practicar la técnica, o nos da tiempo para leer historia, o nos da tiempo para leer teoría, y cuando queremos hacer todo a la vez, pues sí tenemos esta saturación y los tiempos de la facultad no ayudan, ¿no? Pero por otro lado, pues que se sientan con esa libertad de experimentación, esta posibilidad de que el proceso, como bien decía la maestra, pues ustedes se lo van a ir apropiando, ustedes van a ir estableciendo las dinámicas y finalmente creando nuevas definiciones, o eso yo esperaría de los alumnos, que complementen a toda la disciplina como tal, ¿no? Y es por eso que estos dos autores al final dicen, Ana Ibarra y Mark Rowley, mencionan que el dibujo es la cosa más objetiva que puedes hacer. Es interesante. Ay, si nos hacen el favor de apagar sus micrófonos, por favor. Y bueno, tener en cuenta que en esta subjetividad caben muchísimas cosas, pero tener esa pertinencia de referencia frente a la historia del arte y la teoría. Si nos ayudas con la siguiente, ¿o quieres agregar algo más, maestra Carmen? No, creo que vamos muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, les puse estas 3 imágenes. En la izquierda están algunos de sus compañeros trabajando en el taller. De repente hacemos dinámicas, pues un poco aprovechando ese taller que es muy bonito, el taller 203, que tenemos un poco de material un tanto diferente y pues hacemos ciertas dinámicas de ejercicios, ¿no? Y los otros 2 ejemplos son pues partes de mi proceso del dibujo. Llegué a este dibujo a través de plantearme la posición de hacer un dibujo con algo que no deje una huella gráfica o pigmento más bien, ¿no? Entonces, en el hecho de poder ir recortando y sobreponiendo diferentes papeles con diferentes tonos y haciéndoles diferentes cosas a estos papeles, es decir, lo que hice en ese proceso fue identificar qué me permitía hacer el papel y crear mi propio lenguaje visual, ¿no? De discurso, de saber cómo lo iba organizando. Y en el de la pieza extrema derecha, este dibujo negro con, parece blanco, si lo vieran en vivo son tonos del grafito sobre papel negro. Y el grafito pues al ser fotografiado vela hacia el blanco. Realmente son estos tonos plateados muy, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí, muy característicos del grafito
y pues tiene una connotación diferente. De hecho, esta serie de dibujos están hechos para que ustedes los vean a través de el celular y no necesariamente ver la pieza físicamente, ¿no? En vivo. Bueno, ahí verían ustedes muchas cosas. Pero es un poco de los acercamientos, tanto de ustedes, que yo intento provocar en ustedes en el salón, los que uno mismo se va generando y pues la transición que lleva a otros proyectos de producción sobre el dibujo, ¿no? Sería, las, Dani, por favor. Ok, pues bueno, yo voy a hablarles un poco también sobre mi trabajo. A mí me sucedió, eh, el nada, siempre el pie allá afuera, o sea, brevemente dentro del mundo de la pintura, sentía que me caía toda la historia del arte encima y tenía que como que trabajar con estos referentes, con esta historia dentro del propio medio y demás. Y no es que el dibujo no tenga una historia que le pertenezca y que deviena, ¿no? O sea, venga de todos estos lugares, pero sucedía algo como en mi estado, o sea, como en mi estado anímico al hacer las piezas en dibujo, que como que sentía muchísima libertad y sentía que, o sea, que en el dibujo no tenía ninguna limitante, ¿no? Estas son acercamientos y una de las piezas, ya de manera de vista general, de la producción que estoy haciendo últimamente. Es un proyecto que llevo trabajándolo desde hace 2 años y yo empecé a utilizar hilo y tela como materiales para acercarme al dibujo y, bueno, una máquina de coser y mis manos, ¿no? Desde una visión un poquito más experimental y pensando en esta idea de que una línea hace con una sucesión de puntos, pues de pronto como que el hilo ya tenía esta línea tridimensional que era extensa, ¿no? Y que yo podía ir juntando tramos de hilo y ir contando como estas historias que ya venían armadas y que ya venían concretas, ¿no? Y pues bueno, pues bueno, como les comentaba, llevo más o menos 11 años trabajando con hilo y tela. eh, y de pronto empecé a trabajar incluso con el formato, o sea, como dónde se sostiene el dibujo, ¿no? O sea, estas telas, al principio yo utilizaba una tela que es una especie de reciclado de telas, que es el pellón artesanal, que es más o menos la tela que utilizan en las bolsas verdes del súper, es menos peluda que el pellón normal, porque hay muchos tipos de pellones. Y ese se parecía mucho al papel, ¿no? Entonces, eh, y de pronto, pues últimamente he estado utilizando como telas súper flexibles en las que haya como una alusión a imágenes del cuerpo, ¿no? O sea, estas son imágenes que vienen de estudios clínicos y me interesaba como esta cosa que el formato empezara a contar una historia también, ¿no? Y contara esta historia que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, pues bueno, eso es un poco como sobre mi trabajo. Dani, si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues vamos a hablar un poco sobre estos autores y autoras que han eh, permeado la historia del dibujo y estas referencias frente a cómo son estos usos del medio, ¿no? Del medio del dibujo. Y pues uno de los principales exponentes es Cézanne. Cézanne, en esta serie de paisajes, bueno, él va a trabajar, o sea, va a trabajar de acuerdo a las necesidades del formato. Él no va a dibujar del natural, o sea, los impresionistas recuerdan, no sé si recuerdan, que salían con el cuadro al exterior y pues trataban como de captar la luz y todos estos juegos luminosos que había. Cuando Cézanne está produciendo,
pues tampoco puede producir con referencias fotográficas, porque la fotografía pues es un invento de 1839, Cézanne está trabajando en 1870 más o menos. Entonces, pues ya llevaba 40 años un medio, pero pues es un medio que en ese entonces, 40 años, pues era como las primeras imágenes, ¿no? O sea, tenían tiempos de exposición súper largas y demás, entonces no había esta cosa del referente fotográfico. Cézanne como componía y Cézanne como armaba sus planos era un poco de acuerdo a la necesidad del plano. Siempre hacía estas cuestiones donde los troncos quedaban como a la orilla. Sí metía, por ejemplo, imágenes de casas, pero, o sea, como referentes de las personas que habitaban los espacios, pero nunca metía, o sea, nunca metía a personas caminando así tal cual, porque él estaba más preocupado por las cuestiones del plano. Tan es así que sus bodegones y muchas de sus preocupaciones plásticas van a anteceder al proceso del cubismo, ¿no? En el caso de Picasso y Braque, van a realmente como retomar los estudios de Cézanne y llevarlos a un segundo o tercer, tercer plan. Jugar como dentro de estos bastantes acuarelas y vamos a ver también mural y el mundo del arte. No sé si quieran la siguiente diapo, por favor, Dani. Y bueno, acá tenemos a uno de nuestros, uno de Ok, ahora la maestra Miriam que pase la ambulancia. ya, ya, ya Sí. estoy. Estamos con uno de nuestros máximos exponentes del paisaje del siglo pasado y creo que lo interesante o cómo elegimos las diapositivas fue también generando esta contraposición no solo de personajes o de técnicas, sino de conceptos y de maneras de pensar. Entonces, como bien decía ahorita la maestra Carmen, pues la estructura del pensamiento de Cézanne tenía que ver con elementos formales y todos estos elementos. Un poco, pues un poco en torno a la crítica de la que hago a la facultad o a la manera en cómo de repente abordamos la educación artística, es que segundo semestre ya les pedimos que se echen un choro trascendental que pues que ya aparezca en 2 años en los libros de historia del arte, ¿no? Y pues yo siempre les digo, vayan con calma, tratemos de entender primero qué somos capaces de hacer para después modificar esto y eso que somos capaces de hacer, vincularlo con lo que queremos decir. De repente las dos cosas son demasiadas para ustedes y se frustran de una u otra manera entre que la técnica no la tienen bien sujeta y el concepto o la justificación formal tampoco la tienen bien estructurada, ¿no? Entonces, si vamos cogiendo con una y le echamos la otra, pues empiezan ustedes a sufrir un poco. Entonces, si vemos a estos autores, pues vemos precisamente que su preocupación era muy formal. Y esto no quiero decir que sea malo, más bien que ustedes tengan esa paciencia de agenciarse la parte formal. Y bueno, que ya les preguntarán, ay, pero ¿qué quiere decir? Pues no lo sé, pero después me iré preocupando por esa otra parte ya del discurso de manera muy elaborada, ¿no? Filosófica o semióticamente bien estructurada. Pero ahora, pues precisamente tenemos al doctor Atl, que él empieza precisamente a identificar características o cualidades de las herramientas con las que trabajaba, empieza también a crear nuevas, pero todas bajo este aspecto de la formalidad. Es decir, ¿qué me permite una herramienta o cómo necesito crear una herramienta específica para decir lo que yo quiero decir, aunque sea formal, ¿no? Eso se vuelve bien interesante y bueno, él estudia de manera muy concreta el volcán Paricutín, que estuvo, me parece, 10 años en actividad,
que podías tú acercarte a cierta distancia sin correr riesgo y que fue muy, muy determinante la erupción pues, de este volcán en la orografía del estado de Michoacán, ¿no? Además de todo lo que conllevó a la migración de los personajes que vivían cerca de las poblaciones. Y bueno, este apasionamiento de lo que eran las montañas a partir de la formalidad y cómo poder llevar esas sensaciones a los papeles o a los planos que él necesitaba mostrarnos, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, maestra Carmen. No, yo creo que vamos muy bien. Muy bien. Continuamos. La que sigue, Dani, si nos puedes ayudar, por favor. Que yo les voy a hablar un poco del proceso creativo de Marlene Dumas. Marlene Dumas es una artista sudafricana que vive en Ámsterdam desde el año 1976. Ella utiliza como imagen, bueno, el género es el retrato, o sea, como que siempre que hacemos una búsqueda rápida o vemos el proyecto o el proceso creativo de Marlene Dumas, es en relación al retrato, ¿no? Ella utiliza como referencias imágenes de periódicos, fotografías, retratos que ella toma, pero los toma en Polaroids. Y a pesar de que su trabajo en su mayoría parecía ser de referencias de retrato, más allá de representar los rasgos de la persona, ella nos transmite los estados mentales, emocionales que aparecen en los rostros. Sus temas van desde la sexualidad, la inocencia, la culpa, la ternura, pero también la violencia. Ella también, hablando un poco como de esta cuestión que hace rato enunció la maestra Miriam, de cómo es que las distancias entre medios a veces es difícil como distinguirlas o incluso no es tan necesario como dividirlas. Eh, no sé, hay una de las preguntas que casi siempre se hacen artistas jóvenes, es esta cosa como de en qué momento es pintura y en qué momento es dibujo, ¿no? Yo creo que la manera en que Marlene Dumas utiliza, por ejemplo, muchas tintas y utiliza acrílicos. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen complicada, ¿no? O sea, sería una imagen que podríamos decir así como, bueno, es que es pintura por tal y cual razón. Y por otro lado, hay una presencia gráfica como bastante importante, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como saber distinguir como cuáles son estas distancias que puede tener un medio y el otro. Pero en el caso del dibujo y de la pintura, yo he conocido y he trabajado con varios artistas que sus proyectos, a pesar de que son en disciplinas dirigidas al dibujo, sus materiales son pictóricos, ¿no? O sea, y por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que me relacionan al arte textil y yo sigo considerando que lo que yo hago es un dibujo, ¿no? O sea, a pesar de que, pues sí, son materiales parecidos al textil, pero no es, como que mis preocupaciones no son textiles, ¿no? Entonces, sí, habría que también pensar como en la cuestión atmosférica, ¿no? La pintura tiene mucho que ver con la generación de las atmósferas y tiene mucho que ver con esta preocupación de atmósferas en una bidimensión y cómo estas atmósferas pueden conciliarse. Y en el caso del dibujo hay una preocupación por las grafías, ¿no? Estas huellas que se van marcando a partir del uso de algún medio y estos trazos y líneas, puntos, planos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se ponen en juego a diferencia de la pintura, ¿no? No sé si quieras agregar algo sobre Marlene Dumas. Sí, bueno, más bien sobre la definición o esta necesidad que tenemos de separar los campos para estudiarlos mejor, ¿no? En efecto, lo que bien dice la maestra Carmen, sí necesitan ustedes identificar cuál es el lenguaje pictórico y cuál es el lenguaje del dibujo, ¿no? O dibujístico, como se debería de decir correctamente. Y en ese sentido, bien lo dice ella, a mí me clasifican en una manera, aunque yo la pienso de otra, ¿no? Y yo creo que eso es un poco parte de la clave. No quiero decir ni estoy diciendo cosas ni asegurándolas, pero de repente eso, ¿no? ¿Por qué usamos el color si estoy pensando en dibujo?
y a veces eso sucede, ¿no? Yo sigo pensando en dibujo y no estoy pensando como si estuviera pintando con todo lo que lleva el lenguaje pictórico, ¿no? Entonces yo sigo dibujando y sigo estructurando, aunque sea color, mi pieza a partir desde el dibujo y se debería quedar ahí, ¿no? A lo mejor tal vez sí hay problemas ahí en el campo del lenguaje, por ejemplo, con Jackson Pollock se vuelve un ejemplo máximo donde él dibuja, pero son consideradas pinturas, entonces ahí empezamos con estos choques, ¿no? Sin embargo, yo sí podría poner ese planteamiento, aunque podrán haber muchos otros, no estoy diciendo que es una aseguración, pero podría decir que mientras ustedes estén pensando desde una disciplina, entendiéndola desde su génesis, pues entonces será esa disciplina como la estén trabajando, ¿no? Es decir, que podrán usar eh, el dibujo desde el dibujo, que se siga viendo como dibujo, y si utilizan en el color como el dibujo, entonces seguirá siendo dibujo, ¿no? Obviamente habrá gente que me tache o que me quiera linchar, pero bueno, es una de mis acercamientos en donde pues yo he entendido que si hago dibujo con recortes no es escultura, sino que yo la sigo viendo como dibujo, ¿no? O ya veremos después dibujo y instalación o dibujo y performance, pero dependiendo de cómo se analice y dependiendo de lo que el artista quiso decir, deberá de entenderse desde ese punto, ¿no? Muchas gracias, maestra Carmen. Si quieren pasar a la que sigue. Y bueno, tenemos a otra artista, ay, por excelencia, muy, muy fuerte, si tienen oportunidad de ver eh, pues su producción. Ella le toca vivir esta parte, bueno, nace en 1867 y en esta Primera Guerra Mundial le toca pues estar muy de frente con todo el dolor, uno de sus y lo pierde y a través de eso, bueno, no solo a través de ese hecho, sino que ella ya llevaba parte de formación en el área de la gráfica y del grabado de la litografía, pero hace imágenes con respecto a la guerra muy, muy fuertes, ¿no? También, obviamente, y lo que nos invita a citarla en esta ocasión es el retrato, en donde pues no sé, en este caso se ve que la línea vuela, ¿no? Que la línea se despreocupa de muchas cosas, pero pone las que son necesarias en el lugar correcto, ¿no? Se vuelve bien interesante como este autorretrato de Katie Kollwitz, eh, pues describe de manera muy, muy rápida, podríamos hasta determinar cuánto tiempo se tardó, en ver esa calidad de línea tan, tan rápida, tan fugaz, no por eso menos descriptiva y no por eso menos fuerte, ¿no? Porque incluso hace énfasis en cosas que ella ve de sí misma como un ojo más grande que el otro, en si la comisura, por ejemplo, del lado y demás, ¿no? Si tienen oportunidad de ver sus piezas, son sumamente conmovedoras. Una de las piezas del Holocausto, bueno, es un grabado que lo llevan a hacer escultura y es una pieza sumamente esta madre que está arropando el cuerpo de su hijo muerto a partir de, obviamente, pues, de los ataques humanos entre humanos, ¿no? Es muy fuerte y pues también interesante las posturas femeninas ya con mucho más pertinencia a partir del siglo pasado, aunque no quiero decir que en otros siglos no hayan existido, simplemente a partir del siglo pasado tienen mucho más contundencia y mucho más fuerza en la historia, ¿no? Aunque han habido mujeres artistas en toda la historia de la humanidad.
Si quieren, pasamos a la que sigue. Ok, vamos, voy a hablarles un poquito del proceso creativo de Christine. Ay, no, ya me estoy adelantando, perdón. No te preocupes. Bueno, vamos a ver a Julie Mertu, creo que así se pronuncia, Mertu. Híjole, ella es una cosa tremendamente monstruosa. Bueno, Julie Meretu empieza ya creo que con esta despreocupación de la mímesis, de querer dibujar algo bonito, algo bien, empieza a llevar el dibujo a unas extensiones que no se ven con facilidad. De repente sus obras pueden tener varios metros cuadrados de extensión o varios cientos de metros cuadrados. Y es interesante cómo a pesar de estas dimensiones, sigue trabajando muy de cerca con materiales muy pequeños como son lápices o barras de grafito, pero siempre estando tan de cerca, es también muy complejo entender cómo ella puede ver estas dimensiones estando tan de cerca al formato, ¿no? Y en su momento, eh, pues lo trabajaré con algunos de ustedes que nos veamos en el salón. Esta parte de la abstracción que lleva de la creatividad, de seguir una composición muy aleatoria, pareciera, pero con una concreción muy específica de todas las partes y de cómo va concretizando estos elementos formales pues en los formatos que está trabajando. Es una artista, sigue plenamente activa, trabaja pues, para muchas oficinas gubernamentales, le piden varios de sus dibujos. Me parece que tiene uno en el Museo de la ONU en Nueva York, y pues es sumamente fantástica. No tengo mucho que decir de ella porque creo que voy a ser muy poco objetiva. Prefiero irme con calma y no Pero de eso influenciar. se trata, de la pasión. Sí, claro. Y bueno, pues sí, ¿no? Esta parte despreocupada, siguen siendo elementos formales muy entendidos en cuanto a la composición del plato general, que sus piezas son maravillosas. Todos lados no se ven ni pies ni cabeza, pero créanme que llegar a eso es súper difícil, ¿no? Pareciera que a veces lo abstracto o lo aleatorio fuera fácil de generar, y compositivamente hablando, habla de una complejidad mental muy. No, vamos bien. Si Muy bien. quieren la siguiente diapo, Dani, por favor. Dani, la siguiente diapo. Gracias, gracias. Ahora sí voy a hablarles de Christine Gerber. Aquí, bueno, lo interesante en el proceso creativo de Christine, que tiene algo que ver con el menú, este, ¿no? O sea, como que en el tema del dibujo, pensamos que la mímesis y el realismo es como lo más importante, ¿no? Y no solo en el tema del dibujo, o sea, como o replicar, y cuando en realidad se trata mucho de las emotividades, ¿no? También se trata como, es como esta, eh,
pues reflexión que supera la palabra escrita y que supera otras cuestiones de la emotividad, o sea, el análisis, y se va como al objeto, ¿no? O se va a la bidimensión, o sea, a otras maneras de contarlo, ¿no? Entonces, en el caso de Hebert, de Christine Hebert, la espacialidad era muy importante porque su familia en Nebraska tenía ganado. Entonces ella desde muy chica pues pasaba tiempos muy largos en los ranchos de su familia como contemplando y viendo los espacios abiertos y demás, ¿no? Entonces ella trabaja sobre pero también hace intervenciones directamente a muro, o sea, sus igual son eh, planos bastante grandes y sus temas tienen que ver con la naturaleza del lenguaje y la línea gestual, es decir, cómo estas marcas pueden contar toda esta historia sobre quedarse quieto, ¿no? Y a pesar de que son todas estas líneas interrumpidas que como que van cambiando en los ores, hay toda una como historia que contar que habla de las cosas que nosotros también hemos vivido, ¿no? Y nos podemos relacionar no desde la representación, ahí no es de, ay, ahí está la vaca, o sea, sino qué otras cosas como podemos observar dentro de estos planteamientos, ¿no? Ella ha trabajado en el dibujo más o menos desde 1989, sigue siendo una artista activa y bastante prolífica, ¿no? También trabaja con color, o sea, sí hay composiciones, en este caso nada más les puse una blanco y negro, pero sí hay bastante color también en sus representaciones, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, mira. Está apagado tu micro. Ya estoy. Sí. Sí, un poco de esto, ¿no? Del el dibujo bonito. Siempre queremos, o pesa mucho ese dibujo bonito al que nosotros queremos, o mucha gente quiere llegar, ¿no? Aunque ya dar el paso a las otras cosas, como sea Meretu o Hibbert, pues se vuelve lejos, ¿no? Muchas gracias, maestra Carmen. No, gracias. Yo creo la que sigue. Vamos muy bien. Ok, Ilya Kapkov es un artista ruso que vive ya desde hace tiempo en Estados Unidos. Y aquí quiero un poco cerrar la idea de cómo nos puede funcionar el dibujo. No es solo pensarlo, o bueno, sí puede ser solo pensarlo de manera independiente para generar un proyecto que necesitemos, para aclarar una idea, para bajarla, aunque la vayamos a trabajar en grabado o en pintura o en escultura, pero esa herramienta finalmente no se pierde en ningún momento de la historia del dibujo, ¿no? Esta parte de posibilidad de ayudarnos a estructurar una manera de entender lo que queremos hacer. Y lo bonito de Ilya Kabakov es que muchos de sus dibujos son, como son dibujos de proyectos, son imposibles de hacer en realidad, lo bonito, ¿no? De repente hace dibujos que pueden, por ejemplo, de una escalera que va hacia el cielo, la escalera mide 3 millones de kilómetros. Y entonces y pone el planeta Tierra y hace la descripción, hace aparte la descripción de cuánta madera necesitaría, pues todo estructuralmente hace todo el planteamiento del proyecto como si se fuera a construir, aunque él sabe que es inútil, y pues en eso radica la poeta y lo hermoso de sus proyectos, ¿no? Él pues también tiene este planteamiento del dibujo muy estructurado, un tanto arquitectónico, con estas medidas muy específicas, o en este caso, como lo vemos en la imagen, que en este cuadro amarillo abajo es un ángel caído, de este proyecto que
puede ser muy pendiente, pues no, que siempre puede ser una herramienta, pero ya dependerá del proyecto que ustedes decidan hacer, si es necesario que lo utilicen o si plantean desde otro soporte su pensamiento, ¿no? Gracias. Si quieren la que sigue. Ok, aquí vamos a hablar un poco sobre dibujar con el cuerpo, o sea, esta cosa como de otros procesos, o sea, es importante como empezar a entender Ay, de un, ya. entender de una manera como más orgánica y más natural esta cuestión de cómo nos aproximamos al medio y no solamente aproximarnos desde una relación que tiene que ver con la escolarización. Es decir, Richard Long, en el proceso de Richard Long y en el proceso de dieta, hay un entendimiento del dibujo ya directamente concebido como un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto personal, un proyecto que supera incluso que los planos en el papel, ¿no? En la pieza de Richard Long, bueno, en ambas piezas el cuerpo es el motor. El acto de caminar, ¿no? O sea, una línea es una sucesión de puntos. En el caso de Richard Long es una sucesión de pasos, ¿no? Entonces es esta línea que se hizo por el acto de caminar. Entonces o sea, digamos, el soporte es el pasto y el medio con el que se genera la huella es el cuerpo. Entonces es al peso del autor y gracias a este recorrido y la repetición. Y bueno, también aquí hay algo que ver con el registro de la imagen fotográfica. O sea, si Richard Long hubiera tomado la foto desde otro lugar, pues quién sabe cómo se percibiría, ¿no? O sea, como dentro de la historia de la propia acción que él hizo al caminar sobre este campo, al estar dibujando, ¿no? O sea, dibujando con su cuerpo. Hay proyectos que se han hecho ahora con los usos de la localización satelital, donde artistas deciden andar en bici y generar planos sobre la cuadra, ¿no? Entonces, hay artistas que, o sea, yo me acuerdo cuando vi estas primeras manifestaciones de un artista que, pues, la plataforma de estas aplicaciones para bicicleta, pues igual la interfase no era como muy avanzada, entonces se veían como los dibujos como si los construyeran como con bloques de píxeles y era el recorrido de la bici, ¿no? Entonces hacía estos bloques de píxeles y hacía estas figuras de, no sé, una rosa, carita feliz y cosas así, ¿no? Entonces, digamos, el proceso creativo de Richard Long antecede a esa cuestión de cómo dibujamos el cuerpo, ¿no? Y Ana Mendieta, por otro lado, bueno, también me va a pasar que voy a ser mega fan y así todos votemos por Ana Mendieta, pero es una silueta repetida, ¿no? Es la silueta de su cuerpo, de esta entendimiento de lo femenino, ¿no? En la arena, entonces es esta cosa como, igual dibujó como su cuerpo ocupaba un espacio. En la historia personal de Ana Mendieta, incluso porque ella es cubano, pero fue parte de un programa de adaptación social para niños en Estados Unidos, que se llamó la Misión Peter Pan, en la que ella llega a Estados Unidos cuando tiene 9 años y su hermana tenía 12. Y pues le toca como vivir una cultura en un país completamente diferente, alejada de sus padres y demás. Y después como quererse encontrar, o sea, querer encontrar estas cuestiones latinas y estas cuestiones de la tierra directamente, ¿no? Y es muy poético como ver estas siluetas porque Ana Mendieta no vivió muchos años. De hecho, hay muchas teorías acerca de la muerte de Ana Mendieta y es como bien interesante cómo permanece, ¿no? La obra y la huella del artista en eso que es tan impermanente como es la arena, ¿no? No, yo creo que a varios les ha pasado que cuando vamos caminando en la arena, cómo jugamos, ¿no? Con esos pasos o
escribir mensajes de amor y estas cosas dentro de la arena, que es como el acto de dibujar con el cuerpo, ¿no? O sea, como operar esta cuestión donde el plano ya es un plano más grande, ya es un plano que ya habla de la escala antropomórfica y, bueno, de nuestras medidas, el peso y otras cuestiones. No sé si quieres agregar algo más, Miriam. Pues no, que sí, siempre estamos como atrapados finalmente en las posibilidades que nos permite nuestro cuerpo para dibujar, ¿no? El hecho de querer hacer un dibujo bonito y que no nos salga es precisamente reconocer esa incapaz de que mi mano no me obedece y no hace lo que yo quiero. En este caso, bueno, pues el hecho también muy bonito de estos dos ejemplos que escogimos, de poder transitar, de poder utilizar el espacio o el prado o la tierra o cualquier otro material, también ya dejándonos a un lado de los soportes tradicionales y todo esto, pues esta liberación, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el mismo trazo hecho desde que desde que la humanidad se gestó, pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo aquel personaje en una cueva en España o en Francia, ahora reconocidas como tales, con un palito en la arena, y bueno, todo ese trascender a lo largo casi de 75,000 años sigue siendo la misma actividad, ¿no? Y eso también creo que es muy bonito del dibujo, que sigue teniendo las mismas cualidades, aunque se han retomado de diferentes momentos a lo largo de la historia, pero siempre se busca eso, ¿no? Dejar una huella sobre una superficie y poder decir algo con esa huella, ¿no? Gracias, maestra Carmen. Pues si quieren, Dani, la siguiente diapositiva y ya cerramos. Gracias a ti, Miriam. Pues sí, creo que estas conclusiones iban, bueno, eso que dije hace 3 minutos iban aquí, pero no pasa nada, ¿no? Sí. Esta posibilidad del dibujo, este acompañamiento que menciono hacia la humanidad como actividad, ¿no? Que nunca hemos dejado como seres pensantes de estar inmersos en esta posibilidad desde niños o desde bebés, estamos o agarramos las herramientas con esa libertad de mente y seguimos trazando, ¿no? Incluso, bueno, a nosotros que nos acompaña todavía con más fuerza, pero siempre esta posibilidad de referencia, de comunicarnos, de, ay, te hago un diagramita, o voy con el carpintero y le hago un diagramita de cómo quiero mi mueble, o voy con otro fulano y le explico cómo está, o tomo una foto en el celular y ahí mismo le hago señalizaciones donde quiero enfatizar ciertas cosas. Es decir, que el dibujo sigue siendo muy presente en nuestras vidas cotidianas desde muy pequeños hasta nuestros ya grandes o nuestros momentos más intrínsecos en el caso de nosotros con el arte, pero siempre pues es herramienta, siempre es disciplina autónoma y siempre es, en mi caso, algo que está pues, en mi día a día, ¿no? Siempre es como, ay, ¿esto cómo lo resolvería en el dibujo? ¿O esto cómo lo plantearía? Y pues esa es la labor de los artistas, ¿no? Que estamos ahí todo el tiempo pensando en esa disciplina. Maestra Carmen. Y pues sí, así como lo mencionas, Miriam, el dibujo puede ser una herramienta de lenguaje bastante útil, bastante accesible, ¿no? Hay una cosa como la inmediatez, ¿no? O sea, podemos, o sea, no sé si les pase, pero de repente estás, pues sí, cuando tienes un ratito, estás medio aburrido, lo que sea, y empiezas a garabatear, ¿no? Y puede ser nada más como hacer este gesto en el aire, ¿no? Hay otra cuestión también que, como cualquier habilidad, en el momento en que empezamos a practicar más algo, se vuelve cada vez más accesible y se vuelve más comprensible, ¿no? Porque
empezamos a encontrar como todas estas opciones que te puede dar el dibujo, todas las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que sigamos dibujando, o sea, si se sienten cómodas, cómodos, o sea, dibujen, ¿no? Es algo que de verdad, cuando descubren esta parte donde se identifican con un medio, no se quitan la oportunidad de hacerlo y de darle como ese lugar y esa importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Dani, por estar ahí con nosotros. Y pues no sé si quieres agregar algo más, Miriam, o vamos ya directamente a las preguntas. Hoy quieren, mientras plantean las preguntas, nada más decirles eso, yo quería ser pintora, pero el dibujo me atrapó, ¿no? Es como interesante eso, como también cada disciplina te va llevando por diferentes rutas y uno pues cede, ¿no? Cede a esas posibilidades y pues yo creo que no fue para nada mala opción.